Buenas. Bueno, hoy en vez de un partido, pues creo que traigo un extra que puede ser interesante, que tiene que ver con los despliegues, ¿vale? Sí, entre partido y partido, para que no todo sea lo mismo. Bueno, para darle un poquito más de color al tema, voy a meter aquí esto que no pertenece a la liga, pero sí que es verdad que todo lo voy a hacer con imágenes de partidos de verdad de esta temporada, que los podéis consultar en el resto de vídeos. Por ejemplo, si veis algún despliegue que os gustó y cómo funcionó y cómo tal, pues lo podéis ver, ¿vale? Y nada, así que voy a basarlo en dos bloques, primero en defensa y luego en ataque, ¿vale? En defensa, que yo creo que es lo que más nos preocupa a todos, aunque es igual de importante desde mi punto de vista. Bueno, pues destaco 3 puntos, ¿no? Primero vamos a desplegar, el primer objetivo es proteger a los jugadores importantes, que yo sé, los que tienen agilidad 7, los que no tienen roles de pegar. Luego vamos a impedir el juego del rival, abriendo campo, cerrándolo, tal. Y luego vamos a buscar sobre todo tener capacidad de reacción para buscar un robo, para que no nos comprometan en exceso los jugadores, para ir haciendo un poquito, bueno, pues para tener opción de que no estar solo mirando cómo juega el rival, sino una reacción para poder jugar, ¿vale? Primero voy a empezar por los despegues que hago yo contra equipos más fuertes que yo, contra lo que serían equipos de gordo, ¿vale? Bueno, aquí primero, pues ya veis, juego contra un equipo, es un equipo de enanos del caos. ¿Qué hago? Bueno, pues despego centrado, le regalo la banda, porque no es un equipo que suele jugar por banda. Normalmente cuanto más fuerte es el equipo, más se cierra, más pequeñito hace el campo, por lo que yo pueblo el centro. Lo podéis ver aquí, siempre me pongo a 2 de distancia por si hay una anticipación muy importante. Y luego también pues podéis ver que los 3 receptores están protegidos con bastante gente por medio, ¿vale? Este podría ser un ejemplo, por ejemplo. Este es otro que ya abre un poquito más el campo, aunque sigue pudiendo teniendo acceso fácil por el campo. Lo abro un poquito más para abarcar un poco más, porque estos son, en este caso, son un dead. Ay, perdón, son nigrománticos, que tienen pues más agilidad, ¿vale? Lo podéis ver que los jugadores están protegidos y tal. Entonces, ese es otro ejemplo, ¿vale? Y aquí, después de haberos enseñado unos ejemplos de equipos gordos y tal, pues os pongo un ejemplo de equipo contra el que yo abro el campo. Un equipo en el que yo me siento más fuerte, me siento más capaz de darle palos, entonces que sé que me va a buscar las bandas. Entonces, lo que hago aquí yo es abrir. Si veis, mis jugadores de agilidad, de poca armadura, de poca fuerza, siguen estando protegidos, pero abro para buscar para evitar que él seguramente me va a buscar una de las dos bandas y no se va a meter por el medio. Entonces luego en ningún despegue se puede tapar todo, ya lo veréis jugando, pero bueno, lo que hay que buscar es intentar que el rival pues no desarrolle con facilidad su juego. Este es otro de nuevo contra equipo gordo, ¿vale? Aquí, bueno, equipo gordo, equipo que viene a pegarme. En este caso, pues estoy jugando contra Bretonia. Bretonia no domina tanto la banda, no es tan rápido, por lo que siempre a 2 de distancia, los 3 receptores en la parte de atrás, bien protegidos, y tejiendo un poquito el centro del campo, preveyendo que Bretonia, si me ataca por banda, yo le puedo hacer la superioridad por ser más rápido, ser más ágil. Y sí que es verdad que si me ataca, pues probablemente será un ataque en el que el centro tendré que tener gente, ¿vale? Me baso en estos casos. Este es un caso un poquito más, que voy a alargar un poco más la explicación. Es jugando contra nórdicos, además en inferioridad, ¿vale? Aquí os recomiendo que miréis el vídeo que pongo en el primer comentario, parar un momentito el vídeo, darle al pausa. ¿Le habéis dado? Bueno, pues darle y mirar el primer vídeo, que explico también una recomendación de cómo jugar en inferioridad, ¿vale? Y aquí Bretonia, equipo gordo, más lento que yo y tal, preveo que me va a atacar por el centro. Entonces yo despliego en el centro, regalo banda, porque al regalar banda, seguramente pues no creo que me ataque, bueno, es un equipo más rápido. Aquí paso muy rápido su turno, lo podéis ver en el partido contra Bretonia, y aquí desarrollo yo el mío, no lo pongo tan rápido, pero ya habéis visto que en banda no me ha buscado en exceso, no me ha salido excesivamente mal, había puesto la gente en el medio. Y bueno, pues él, si quiere pegarme, tendrá que venir al medio. Al venir al medio, yo siempre tienes la opción de ir a una banda o a la otra, a la que mejor te vaya. Pues en este caso, pues bien, porque lo que se va a una banda lo arreglo con la penetración. Y aquí ya podéis ver, lo pongo más lento, y podéis ver cómo queda al final. Bueno, pues quedan los jugadores también. Los de fuerza 2 quedan más o menos protegidos, los veis detrás de los Blizzards. Sigo sin tener excesivo contacto. Y bueno, pues defiendo más o menos bien el turno, ¿vale? Es una de las cosas que digo, darle continuidad y tener opciones en defensa. Y aquí, bueno, pues os pongo algunas cositas más para que lo veáis. También en inferioridad sigo defendiendo el centro, sobre todo protegiendo a la gente más lenta. Y bueno, hace poco en un partido me preguntaron que por qué te regalaba bandas cuando jugaba en inferioridad. Bueno, pues yo creo que estando en el centro llegas a cualquiera de las dos. La que más te interese, pues te puedes tirar hacia. Y aquí es un poquito también, de nuevo, contra Silvanos, regalando la banda, regalando el centro, perdón, y viniéndome un poquito más hacia banda que en los despliegues anteriores contra gordos, ¿vale? Espero que os haya servido esto en defensa.
Y esto, bueno, pues también quiero tocar un poquito, aunque no lo voy a tocar tanto en profundidad. Cualquier cosita que queráis me lo comentáis, pues para la explicación más en profundidad y tal. Y aquí explico un poquito en ataque. En ataque lo principal, lo que yo creo, ¿vale? Hacer el máximo daño posible. Vamos a tener el balón, por lo que al tener el balón vamos a poder imponer el juego, imponer el ritmo y la cantidad de contacto que va a haber en el juego. Entonces, y luego también, sobre todo, no hagáis un plan para en el primer turno que se os vaya al garete, hacer un plan y darle continuidad. Entonces es importante en el primer turno desplegar bien para luego no tener que andar corrigiendo y perder la iniciativa, ¿vale? Yo cuando ataco, por las condiciones del equipo que llevo yo este año, suelo ser de los más rápidos y suelo tener jugadores muy ágiles, siempre ataco a campo abierto, ¿vale? Lo que decíamos antes, muchas veces yo despliego en centro porque sé que el rival me va a atacar en campo pequeño, en campo cerrado, yo busco lo contrario. A mí lo normal es que me defiendan en banda porque ataco, veis mis jugadores, los que no están en primera línea, pero los otros están como en un triángulo, suelo ponerlo así porque me permite amagar a una banda, amagar a la otra, hacer que el rival se abra. Al abrirse el rival se disimula mucho el músculo que pueda tener más que yo porque el centro se queda más desatado y lo uso mucho este ataque como si fuese en triángulo. Si lo veis en los otros partidos, pues podéis ver, aquí es otro ejemplo, ¿vale? En este ejemplo es contra nórdicos, es el ataque que hice en la primera parte contra Mekawen, contra el equipo de nórdicos, también amenazando las dos bandas, y fijaros que él despliega, además en este caso podéis verlo en mi rival, que despliega pues muy parecido a como desplegué yo contra Silvanos. Desplega a banda, regalándome el centro, él sabe que una rana no le va a atacar por en medio a partirle el equipo por el centro, tienes que ser muy fuerte. O, por ejemplo, pues lo podría hacer un orco, un ogro, uno de Pacto del Caos o uno de Caos, pero él lo sabe, y aquí pues veis que yo también le amago y le obligo a estar abierto. Mientras esté abierto, pues no me va a dar tantos problemas, ¿vale? En los despliegues es una manera de influir en el juego del rival, lo tenéis que tener muy en cuenta. Si abrís, le obligaréis a jugar abierto. Aquí hay otro ejemplo. Este, por ejemplo, al desplegar así en triángulo, pues evitas mucho el daño que te pueden hacer por penetración. De hecho, aquí le sale a mi rival una penetración que le castiga con 2 calvos, ¿vale? Pero sí que es verdad que no me ha podido meter zona al balón. El despliegue algo bueno tendrá cuando directamente no ha podido meter un corredor debajo del balón sin haberme tenido que placar primero. Y bueno, ha tenido mala suerte. Y al jugar solo con un reroll, pues decidió no gastarlo, ¿vale? Y también son despliegues bastante antipenetración los que hago yo. Y esto es un despliegue de ataque contra un alto elfo, también muy parecido, ¿vale? Más abierto a banda todavía. Contra un alto elfo me siento más rápido. Y bueno, lo que os decía, tener en cuenta que siempre podéis condicionar el juego del rival, abriendo, cerrando y tal. Y bueno, espero que os haya gustado, no es muy en profundidad, pero bueno, creo que para los novatos, si paráis los vídeos, los analizáis con detalle y tal, pues os puede servir bastante, ¿vale? Pero muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima.